crimen, ¿sí? Bueno, para resolver el concurso de delitos, el conocido test Celevici enuncia dos pasos excluyentes. ¿Verdadero o falso? Venga, ¿quién se acuerda del test Celevici? ¿Cuáles eran los dos pasos? ¿Enuncia dos pasos o no, en primer lugar? Beatriz, Luis, Silvia, Julio, Óscar. Venga, alguien que se anime. ¿El test de Levici enuncia dos pasos o no? ¿Nadie se anima? ¿No se acuerdan de esa diapositiva? Les había puesto yo... ¿Sí? Yo no me acuerdo mucho, pero creo que, no sé, para resolver un concurso de delitos, ¿no? Teníamos que tener en cuenta que la ley especial o el delito especial absorbía, que se aplicaba primero, la ley especial tiene primacía, ¿no? Sí, sí, tienen que O algo estudiar un así. poquito. Sí, sí, tienen Está que el ver. ideal y el real, ¿no? El concurso real, concurso ideal. Eso eran categorías de delitos o categorías de concursos, perdón, ¿vale? Aquí lo que estábamos hablando era criterios para resolver. Y efectivamente había, de forma general, hay distintos criterios. El test de Levici, que se enunció por el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, lo que hacía era aplicar efectivamente dos pasos. Por lo tanto, es verdadero. El primer criterio, que sí que está basado en lo que dice Silvia, en ese distintos tipos de criterios a su vez de especialidad, de homogeneidad, ¿sí? El primer paso del test de Levici, lo que hacía el tribunal es, vamos a verificar, ¿sí?, si existen elementos diferentes, ¿sí?, si de la misma situación fáctica se derivan elementos diferentes, ¿sí? Normalmente eran los elementos de contexto, es decir, si un mismo crimen vemos que de una situación fáctica se pueden aplicar ¿eh? o se deriva que se está cometiendo en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, ¿sí? Ya estaríamos ante un crimen de lesa humanidad, ¿sí? Si a la vez que existe ese ataque generalizado y sistemático, estamos en contexto de conflicto armado, verificamos que existen elementos efectivamente diferentes, por lo tanto, a priori tendríamos los dos. Y el segundo criterio del test de Levici era el criterio de especialidad, es decir, va a primar, va a tener primacía, como dice Silvia, el crimen más específico frente al más genérico, ¿sí? Es decir, el primer paso del test de Levici era verificar la existencia de elementos diferentes, ¿sí? Y el segundo era el criterio de la especialidad, ¿sí? Si se superan estos dos pasos, entonces podríamos castigar por ambos crímenes, pero el criterio de especialidad, si hay un crimen de guerra que es más específico, bueno, pues vamos a aplicar el más específico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dos pasos excluyentes, verdadero, la verificación de la existencia de elementos diferenciados para poder aplicar claramente los dos tipos penales, y el criterio de especialidad va a primar el crimen más específico frente al más genérico, ¿de acuerdo? El Venga, primero sería verificar todos los elementos de contexto y el segundo, perdón, es que no escuché. el criterio de especialidad va a primar el crimen más específico frente al más genérico, ¿vale? Si es posible aplicar dos normas, ¿sí? Una más especial que otra, vamos a aplicar la especial. No aplicaríamos los dos tipos penales, pero si tienen elementos diferenciados, sí. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Sí. Repasen las diapositivas donde yo les recogía extractos literales de cómo en un crimen de guerra de ataque contra la población civil y un crimen de guerra de terrorismo,
el Tribunal para la Yugoslavia aplicaba el test de Levichy y aplicaba solo el crimen de guerra de terrorismo porque consideraba que era más específico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí le servía el test, ¿sí?, para efectivamente aplicar un tipo penal en lugar de los dos. Si consideramos, en cambio, que tienen elementos diferenciados, ¿sí?, podemos aplicar los dos, ¿sí? Venga, vamos a ir con la tercera. Para resolver el concurso intracategorial, estamos dentro de un crimen de guerra o dentro de un crimen de lesa humanidad, ¿sí? Se aplican dos posibles criterios de solución. ¿Se acuerdan aquí cuáles eran estos criterios? En el intracategorial habían primado, no siempre, pero una de las soluciones que veíamos en la jurisprudencia era que el criterio principal de solución para el concurso intracategorial de delitos era que tuvieran las posibles normas aplicables un bien jurídico protegido diferenciado, ¿de acuerdo? Si, no obstante, las dos posibles normas aplicables, el crimen de guerra de homicidio y el crimen de guerra de maltrato, van a proteger el mismo bien jurídico, se aplicaba un criterio subsidiario que era el de especialidad entre esos bienes jurídicos y se resolvía el concurso a favor del tipo penal que fuera más específico frente al más genérico, ¿sí? Por lo tanto, el concurso intracategorial, el criterio principal era el que para poder aplicar los dos posibles, las dos posibles modalidades de crimen de lesa humanidad, por ejemplo, el criterio de solución es que tengan bienes jurídicos diferenciados, ¿de acuerdo? Si no, tendríamos que aplicar el criterio de especialidad, ¿de acuerdo? Ha quedado aquí... sí, o uno de los posibles criterios de solución del concurso intracategorial. Venga, llegamos a la última. Yo paso ya porque no me quiero extender, quiero darles también el audio a ustedes. La tercera, en la última sesión que veíamos ya la semana pasada también, hablábamos de las penas, hablábamos tanto de los fines de la pena y veíamos distintas escuelas, sobre todo de la tradición continental, y bueno, les identificaba algunos de los fines o de los objetivos que se habían postulado como fin de pena o fines de las penas en derecho penal internacional, como la reconciliación, el proveer de justicia a las víctimas o el garantizar la paz y seguridad internacionales. Por lo tanto, las penas cumplen una función de legitimación y es muy importante que respondan a unos fines específicos. De ahí que no se aceptara como pena, por lo menos en la actualidad, la pena de muerte en ninguno de los tribunales penales internacionales. Es decir, hablábamos de los fines de la pena y luego llegábamos al sistema de penas, es decir, al catálogo de penas que veíamos impuestos en los distintos tribunales, pero sobre todo desarrollado más en el ámbito del Estatuto de la Corte Penal Internacional. En el caso de la Corte Penal Internacional veíamos que ese sistema de penas, es decir, las penas que puede imponer la Corte, se encontraban especificadas en el artículo 77 del Estatuto y eran o podrían catalogarse de acuerdo a dos criterios. Por un lado, la pena de prisión y por otro lado, otras penas accesorias. Dentro de la pena de prisión había una pena de prisión que era la principal, que era la pena de prisión por un máximo de 30 años. Y luego había una pena de prisión que era excepcional, extraordinaria, que era la prisión permanente, es decir, la cadena perpetua, ¿sí? Por otro lado, entre las penas no de prisión, es decir, accesorias, encontrábamos dos de carácter económico, que eran la multa y el decomiso, ¿sí? A la hora de determinar las penas, ya teníamos que acudir a unos criterios generales que se encontraban
identificados en el artículo 78, que eran, se va a determinar la pena de acuerdo a la gravedad del crimen y a las circunstancias personales del condenado, y que se desarrollaban de acuerdo a una serie de subcriterios que ya no estaban en el estatuto, sino en las reglas de procedimiento y prueba. ¿Sí? Bueno. Vamos con la 2. La pena principal prevista en el Estatuto de Roma es la prisión permanente. ¿Verdadero o falso? Verdadero, mi estimada tutora, No, es falso. porque las otras sería pena especial, la que establece una cadena perpetua, y una pena accesoria, pues las que son de carácter económico. Por lo tanto, la principal considero que es la de prisión. Bien, pues no, es falso, pero fíjese, Es por hasta eso, 30 años. sí, por eso les he puesto esta pregunta. Vale, la pena de prisión permanente está entre las penas, sí, de prisión, pero no es la pena principal. La pena principal es la prisión por un máximo de 30 años, ¿sí? La prisión permanente solo se va a imponer en casos excepcionales, ¿sí? Y el artículo 77, claramente, si ustedes leen el artículo 77, ¿sí? Lo deja muy, muy claro. Solo en casos excepcionales vamos a imponer la prisión permanente, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la pena de prisión y por otro lado las penas accesorias, que son efectivamente la multa y el decomiso. Pero la pena de prisión permanente no es la principal entre las penas de prisión, sino que es la pena de prisión por un máximo de 30 años. La prisión permanente es la pena excepcional, la pena excepcional, ¿sí? ¿Sí? Sí, señor. Ah, ok, ok. Sí, leí mal el ese. Pensé que decía prisión, eh, de prisión. Ha sido Sí. prisión permanente. Por eso les digo, ¿vale? Acuérdense, la prisión permanente, es decir, la cadena perpetua, acuérdense que en muchos casos, que ¿se acuerdan que les leí los cargos contra Bemba, que eran multiplicidad de cargos, y la acusación, perdón, la representación de las víctimas pidió cadena perpetua y la Corte no justificó y había un sinfín, de cargos? ¿Sí? La pena de cadena perpetua va a ser muy, muy excepcional. En casos que vamos a ver van a ser casos muy, muy, muy sonados. Por lo tanto, quédense con eso. La prisión va a ser, la pena de prisión va a ser una de las penas esenciales que va a aplicar la Corte, pero la va a imponer hasta un número determinado de años. ¿De acuerdo? La pena permanente es una pena que va a ser excepcional dentro de las penas de prisión. ¿Sí? Bueno, pues si les parece, vamos a repasar esas otras preguntas que tengo de cada uno de los temas. Les voy a ir poniendo, presten atención al chat, les voy a ir poniendo una serie de preguntas en el chat y voy a esperar 1 o 2 días a que me respondan de aquí a finales de julio, ¿de acuerdo? Después ya pasamos a periodo no lectivo y les voy a esperar ya en sede de examen. Sí, por lo tanto, aprovechen durante el mes de julio para plantear dudas al foro mientras están estudiando, porque agosto es no lectivo y por lo tanto el foro ya va a estar, ¿sí? Va a estar eh, eh, inactivo, ¿sí? Listo. Doctora, una pregunta. Sí. Es que en este caso de Charles Taylor, que él fue condenado a 40 años, fue condenado a 40 años y no a 30 como máximo porque no lo condenó la CPI, sino el Tribunal Especial de Sierra Leona. O sea, ellos aparte tenían sus estatutos y por eso lo pudieron condenar a más años de lo que hubiera condenado la Claro, CPI. tendremos que estar, sí, porque el sistema de penas, aunque el fin de la pena se ha desarrollado un poco en la dogmática penal y se trata de que se homogeneice el fin que tiene que tener la pena, cada tribunal va a tener su sistema de penas. De hecho, en el caso del Tribunal Especial para Irak,
¿sí? Se impuso la pena de muerte, ¿eh? Y es un tribunal también, vamos a decir, contemporáneo, ¿sí? Un tribunal establecido en periodo de ocupación en la guerra de Irak. Por lo tanto, en el caso de Charles Taylor, efectivamente, había diferencias, ¿sí? entre, entre las penas máximas que tenía en el Estatuto de la Corte Especial de Sierra Leona, ¿sí? Por Ya, lo y ahí, tanto, sí, listo. sí, sí. Doctora, una consulta, disculpe. Sí. ¿Cómo sabemos qué diferencia hay entre un examen de alguna materia y de otra? Por ejemplo, tenemos ahí en el comunicado que son el 9 de septiembre, por lo que yo tengo Sí, entendido, ¿verdad? sí. Entonces, pero no todos van a ser un mismo día, me imagino que van a tener un día de diferencia o qué sé yo. Claro, ustedes son quienes se inscriben porque cada examen tiene lo que se llama un turno de examen, o sea, es decir, hay una fecha, ¿sí? Durante 5 días que se realizan los exámenes y son ustedes los que se inscriben en el turno. O sea, ustedes van a ir tienen que saber a qué hora van a tener cada una de las materias. ¿Sí? Van a tener una formación específica con mentoría sobre esto, sobre cómo hacer la inscripción en las sedes de examen. ¿Sí? Y por lo tanto ustedes van a saber a qué examen van. Gracias. Sí, esto tiene, cuidado que les tiene que quedar claro porque hay veces que efectivamente se confunden, y como tienen todos los exámenes comprimidos ahí en esos días, no vayan a ser que se confundan, estudien pues la última media tarde, ¿verdad? Para el examen de parte general y resulta que luego tengan justicia penal. Presten atención a ver a qué hora tienen ustedes cada examen. Pero esto lo eligen ustedes, dentro de la oferta de horas que les da. ¿Sí? Ok. Sí, esto es importante, que ustedes se hagan su horario. ¿Y cuál es el periodo de los exámenes? O sea, si son 5 asignaturas, entiendo, un día, por ejemplo, será dedicado a el examen de una asignatura, o uno podría hacer 2 exámenes un día, dependiendo de cómo uno lo programe. Pero, ¿cuál es el término para presentar estos 5 exámenes? Claro, tienen que ver ustedes dentro, depende de si hacen ustedes examen presencial, sí, pero tienen unos turnos específicos, o sea, es decir, no se ofertan todas las materias todos los días, ¿sí? A ver, déjenme que les vea. Esto coméntenlo, por favor, con sus respectivos mentores de país, ¿sí? Porque en cada uno ¿sí? En cada uno de sus países van a tener turnos de examen diferentes. De hecho, nosotros hacemos nada más y nada menos que 14 modelos de examen. Trabajamos mucho para ustedes, sí, para que tengan ustedes examen diferentes. Van a ser examen diferentes los que se hacen en España el sábado a las 5 de la tarde que los que se hacen en Ecuador a las 3 de la tarde. No son el mismo examen. No se pasen las preguntas, ¿de acuerdo? Sí. Ya, pero digamos, hay como, un mes para presentar todos los exámenes, o 2 semanas. No, no, ustedes tienen el periodo concreto de turno de examen. Sí, Ya. a ver, les voy a dar las fechas concretas, ¿sí? Van a tener la formación Profesora, no entendí eso de los exámenes presenciales. a ver, eh, los exámenes son del 6 al 8 de septiembre, ¿vale? En convocatoria ordinaria, ¿sí? Después tienen ustedes una convocatoria extraordinaria, que es el fin de semana del 24 al 26 de enero de 2025. Ese es el de la convocatoria extraordinaria, ¿sí? Los exámenes se ofrecen en modalidad presencial y virtual dependiendo de si tienen esa oferta en sus respectivos países. Sí, por eso hablaba de examen presencial. Yo creo que ahora casi todos ustedes tienen modalidad virtual. Sí, van a recibir formación sobre algunos requisitos para realizar los exámenes virtuales también.
¿sí? Ah, ok, ya entendí. Sí, bueno, es que yo soy de Costa Rica, Sí. entonces no sabía si era virtual o presencial, pero bueno, de todas formas, la sede que me quedaría más fácil de ir es a Colombia, pero no tenía planeado el viaje. Entonces por eso Claro, pregunté, porque si no, eso es claro. obligatorio hay que Hay organizarlo ya. opción, claro, igual en algunos países no hay opción de hacerlo presencial porque no hay sede de examen, no lo sé ahora mismo en Costa Rica, si tendría que desplazarse, pero en todo caso usted puede hacer los exámenes virtuales, ¿sí? Ah, ok, ok. No, era si era obligatoriamente presencial, pues entonces sí, voy a No, hablarlo con la doctora porque sí no. tendría que ir a No, Colombia. de hecho, cada vez más, ¿no? Ustedes se acogen a los exámenes virtuales. Lo que sí les llamo la atención, van a recibir una formación con mentorías ustedes de cómo utilizar, ¿sí? Correctamente pues, la cámara durante el periodo, cómo inscribirse en las sedes, etcétera, en los turnos, que primero presten atención a ese calendario que comentaba la compañera de qué día hacen cada asignatura para que estudien, bueno, pues inmediatamente antes del examen que les toca rendir a continuación, ¿verdad? Y que no se olviden ustedes de encender la cámara, ¿sí? De activar el sistema de monitoreo que les van a enseñar a utilizar para poder hacer los exámenes virtuales, ¿de acuerdo? Porque a veces hay problemas luego con esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Entiendo. Muchísimas gracias, profe. Vale, Disculpe una pregunta. sí, Usted ha dicho que del 6 al 8 de septiembre, ¿no? eso es. Entonces son en 3 días, 5 exámenes. Habrá días que elijamos nosotros qué 2 exámenes queremos hacer, ¿no? Eso Vale, es, efectivamente, ¿sí? gracias. En algunos casos se ha extendido algunos días, sí, pero de momento tenemos del 6 al 8. Cuando ustedes hagan la inscripción a cada turno de examen les va a dejar, hay veces que el 9 y el 10 hay turnos de su asignatura, ¿sí? Pero en principio tenemos del 6 al 8 de septiembre y del 24 al 26 de enero en convocatoria extraordinaria, ¿sí? El examen va a ser el mismo modelo, ¿de acuerdo? Porque yo hoy es la última clase que les veo, ¿sí? Durante julio voy a estar disponible en el foro del aula, pero claro, si ustedes suspenden en ordinaria, vamos a tener tutorías, ¿sí? De revisión de examen, pero ya no va a haber más clase, entonces ustedes se tienen que preparar la materia para enero, ¿de acuerdo? Y va a ser el mismo modelo de examen que el que hemos preparado o presentado y practicado hoy en clase. ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga, les animo ahora a que participen también en el foro, que van a tener tiempo para preparar cada pregunta y va a ser un poco más, pues igual más práctica, más similar a lo que van a tener en el examen. Acuérdense que el examen son 2 horas, que tienen tiempo para hacer estas preguntas, que lo esencial es contestar de forma concreta, ¿sí? Y vamos a ir repasando esas preguntas en el foro del aula, ¿de acuerdo? Listo. ¿Sí? Bueno, no se pongan nerviosos. Hemos trabajado bien en clase. Han ido ahora, van a ir repasando un poco, sabiendo el modelo de examen. Yo sé que tienen más materias. Van a ir repasando cada tema. eh, con la lectura de los módulos, después con las clases grabadas que les he dado en clase, después con esta práctica de examen, con las diapositivas que ya tienen publicadas en el apartado de archivos. No memoricen, traten de entenderlo. Hombre, hay algunas cosas que tienen que recordar, pues los requisitos de las eximentes, las diferencias entre unas autorías de otras, las distintas formas de participación, que por eso están haciendo el cuadro, esquema. ¿Sí? Pero el resto son preguntas que, habiendo venido a clase, habiendo entendido un poco esos conceptos clave, van a poder resolver. ¿De acuerdo? Lo Sí, vieras importante. que yo estaba un poquito preocupada en el sentido de que hay materias, no precisamente esta, que de los trabajos, yo pues personalmente no he encontrado mucha información dentro de los temas, pero sí he tenido que buscar información por fuera. Entonces estaba como preocupada en el sentido de que, bueno, y podemos estudiar todos los temas y todo lo que nos da la universidad, pero que hay preguntas que estuvieron en los trabajos que no estaban dentro del temario. Había que buscarlas por fuera y pues
y esperaría que ese tipo de preguntas no aparezcan en los exámenes, ¿verdad? Que se basen solamente en los temas que está la universidad, ¿verdad? Que hay. Claro, pero es que precisamente las actividades, los casos grupales que ustedes trabajan son la práctica que ustedes van a tener que desarrollar. Entonces, lo interesante es que de esa práctica, aunque no se encuentre la respuesta tal cual dentro de los materiales, sí que pudieran haberlo trabajado y con lo que han trabajado y resuelto en clase les quedará clara una pregunta similar en un examen. Es decir, si ustedes han resuelto un caso que trata sobre, bueno, pues uno de los crímenes, ¿sí? O han estudiado una forma de jurisdicción universal y les ponen un caso similar que está basado en lo que han realizado, aunque no se encuentren los materiales, tendría que poder resolverlo. Y si no, es nuestra obligación como docentes tener que corregir correctamente y tener que explicar, ¿no? Pues cómo he hecho yo en la estructura de los crímenes, en esa actividad 2 que, bueno, pues no se ha entendido, no se ha terminado de calificar. Ahora espero que entiendan un elemento objetivo, un elemento subjetivo. Sí, ahora vamos a ver, bueno, pues ese cuadro esquema, las formas de responsabilidad. Les voy a corregir si están bien o no los requisitos. Y por lo tanto, aunque no se encuentre literalmente ese cuadro esquema o ese, ¿no? ¿Verdad? Pues que las actividades les ayuden a poder resolver un caso similar que se pudieran encontrar en el examen o vamos a decir en su práctica profesional futura, que es un poco lo que trata el máster de prepararles. Si no lo tienen, la respuesta literal en un libro de texto, en un manual, que puedan primero tener fuentes a su disposición para buscar la información, que puedan tener argumentos de razonamiento que hayan aprendido en el máster. Eso es un poco pues una aspiración que ha tenido, ¿no? el máster en este método más práctico de los casos. ¿Sí? Gracias, doctora. Doctora, el material que nos han brindado, pues realmente es un buen material, pero cuando hemos ido, digamos, a la Corte Penal Internacional a adquirir algún tipo de documento, la mayoría son en inglés, entonces esa parte nos ha, por lo menos a mí, me ha generado una limitación. Claro, claro. Lo cierto es que ya saben ustedes que como la práctica de los tribunales se hace en los idiomas oficiales y es cierto que el derecho penal internacional prácticamente se ha trabajado en inglés y en francés, aunque hay también tribunales especiales como la Jurisdicción Especial para la Paz, obviamente trabajan en español. Sí, pues es cierto que hay muchos de los textos básicos o de los instrumentos esenciales de derecho penal que se encuentran en inglés. Ahí yo les recomiendo pues, que poco a poco vayan adquiriendo un poco de competencia lingüística, sino un buen traductor, por lo menos para, bueno, pues de traducir aspectos o párrafos clave de sentencias, porque es que van a tener que consultar jurisprudencia y efectivamente estará en los idiomas oficiales. Los textos básicos de la CPI están, ¿no? El estatuto está en castellano, en español, pero efectivamente, y los elementos de los crímenes también, pero ya las reglas de procedimiento y prueba o los comentarios, ¿verdad?, de los artículos, pues efectivamente están en inglés, ¿sí? Porque son los idiomas oficiales, ¿no? Que todavía están dominados por el inglés, ¿sí? Y el francés también, pero ahí, bueno, pues poco a poco, si les impulsa la práctica, van a tener que adquirir un poco esa competencia lingüística. ¿Sí? Yo he tratado de facilitarles, en la medida de lo posible, la fuente. Ahora, efectivamente, la traducción en ocasiones para los hispanohablantes, bueno, pues es un reto para la práctica profesional. ¿Sí? Bueno, me da pena despedirme de ustedes, ya hasta la última clase me tengo que pasar de la hora, pero les agradezco muchísimo su paciencia, les agradezco que hayan venido a clase, les agradezco a veces, aunque no comprendan todo, que se animen a participar, que hayan venido incluso en esos días que he puesto las clases, soy consciente temprano para poder hacer el horario, así que bueno, pues ha sido también un placer. Y Beatriz, no estén con miedito, vamos a seguir trabajando estas preguntas en el foro del aula y vamos a tratar de por lo menos conseguir, bueno, con la ayuda de la evaluación continua, que han tenido esa puntuación, con la ayuda de lo que hemos trabajado en clase, que puedan conseguir por lo menos ese 60% del examen para completar su nota.
¿de acuerdo? Así que, venga, muchísimo ánimo y muchas gracias por su trabajo este cuatrimestre. Solo queda esta Doctora, pestaña. una última duda, una última Sí, consulta, perdón. Con sí. respecto a los trabajos que hemos realizado grupales, bueno, al menos en esta materia, no adquirí todos los puntos. Habíamos hablado de alguna recuperación, pero no quedó claro. ¿Se puede hablar de ese temita un segundo o ya tenemos que cortar el tema? Sí, a ver, de la actividad 2 ya tuvieron una extensión para que pudieran entregar y eso ya se corrigió, ¿sí? Y de la actividad 3, del caso 3, lo tienen que entregar hasta hoy y yo lo voy a tener que corregir a lo largo de esta semana. Sí, doctora, es que la actividad 2 a mí no me dio tiempo de corregirla. Claro, lo que pasa es que ya le hemos terminado de resolver. Ahí sí que les terminé de dar un plazo extra, pero les di hasta la siguiente clase, que fue una semana, casi 2 semanas después, desde el lunes hasta el siguiente viernes de la semana siguiente. No puedo extenderles más porque las actividades tienen sus plazos. Ahí sí que me temo que no puedo acceder a esa petición, Dinia. Pero el resto de su grupo entregó o nadie en el grupo. No, doctora, nadie. Es que, bueno, al menos nosotros estábamos muy presionados porque algunos compañeros se salieron de los grupos y nos correspondió en otras materias hacer el trabajo que a otros compañeros les correspondía porque desertaron. Entonces, fue muy duro los otros trabajos grupales realmente. Ya, ya. Lo que pasa que ya ahora sí que no puedo porque sería, bueno, pues un trato discriminatorio para el resto de compañeros que sí se ajustaron un poco a ese plazo y completaron su ejercicio en esa prórroga que les concedí, que además fue, créanme, excepcional, excepcional. Entonces ahí me temo, Dinia, que si no presentaron se quedan con la nota que tuvieron inicialmente en la actividad 2, ¿sí? Así que por la actividad 3 todavía tienen tiempo de recuperar esa puntuación con una buena actividad 3. Sí, sería casi mi recomendación, Dinia. Gracias, doctora. Bueno, pues Doctora, sí. pregunta, ¿posibilidad de contactarla vía correo electrónico? No, no es una forma de comunicación que tengamos activa en la universidad, Ana, pero si hay preguntas directas, puedes o quieres transmitirme algo que tiene que ver con la asignatura. Total libertad en el foro del aula para realizarlo. También podéis hacerlo a través de vuestra mentora de grupo. ¿Sí? Tenéis todos un mentor y créanme que me llegan todas las... ¿sí? Si es de la asignatura, me llegan todas ¿sí? las comunicaciones. ¿Sí? No hay intercambio a través de correo electrónico. Vale, listo, gracias. ¿Sí? Si quieres decir algo en abierto, no hay problema, Ana. O si es algo que prefieres comunicarme personalmente a través de la mentora. Listo, vale, lo hablaré a través de la mentora. Muchas gracias. Sí, vale, gracias, Ana. Bueno, pues dejamos aquí si les parece. Y nada, seguimos en comunicación por el foro para la práctica de examen de las otras preguntas y sobre sus respectivas actividades o casos 3 sobre las formas de responsabilidad. ¿De acuerdo? Vale, Un saludo a todos. Igualmente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. hasta luego. Gracias, profesora.